Todo tranquilo. Todo tranquilo por ahora, ¿verdad? Muy bien. ¿Han estado en clase de matemáticas? Sí, Miss, no hace mucho que terminamos las clases. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ya. Muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para ello vamos a recapitular qué es lo que hablamos la clase pasada. A ver, recordemos, qué hablamos la clase pasada, qué hicimos, cómo nos fue. ¿De qué tema estábamos hablando? Chicos, necesito que hablen. Ya les había mencionado, no me gusta estar repitiendo. Por favor, de que las clases tienen que ser conversadas. Ya no, yo no puedo tener una clase solamente yo hablando. Yane, Carmen, Macedonia, Daisy, Milena, Erlita. ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? Clases de operaciones, Miss. No, de matemática no, del área de nosotros. Macedonia. ¿De las oraciones, Miss? Ya, las oraciones. Exclamativa, dispositiva, no sé cómo es, no me acuerdo casi. Ah, ya, muy bien. Habíamos hablado sobre los tipos de oraciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos de, o qué es lo que queremos manifestar? ¿Cómo se le conoce? ¿Cierto? Habíamos conversado sobre ello, ¿ya? Muy bien. El día de hoy vamos a ver vamos a hablar sobre planos de lenguaje. Ustedes sabrán qué son los planos o qué son los planos del lenguaje o a qué haremos referencia o qué se les viene a la cabeza, ¿no? Cuando yo les digo planos de lenguaje. ¿Mm? ¿Qué querrá decir planos de lenguaje? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se observa mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, a ver, ¿a qué llamamos planos de lenguaje o qué haremos referencia? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir qué se le viene a la cabeza cuando yo digo planos de lenguaje? Chicas. ¿Qué serán los planos de lenguaje? Erlita. ¿Mm? Erlita. Presente. ¿Qué queremos decir con planos de lenguaje? Ay, Dios santo, no sé. Yane Julka o Macedonia. A ver, Macedonia desea hablar, me parece. ¿Qué queremos decir con planos de lenguaje o qué es lo que crees que sea? ¿Mm? Milena. Miss, perdón. Planes de Dígame. lenguaje no es castellano, inglés, italiano, francés, ¿no es eso? No, esos son lenguajes, ¿ya? Idiomas. Carmen, pero se asemeja mucho, ¿ya? Va por ahí, va por ahí. Carmen Paola Reyes Bailón. ¿A qué llamaremos planos de lenguaje? ¿Nadie, chicas? A ver, vamos a hablar
cuando nosotros vamos a hablar de planos de lenguaje, vamos a ver de qué está compuesto, ¿ya? Y son dos, Profesora, de buenos lengua días. y de habla. Sí. ¿Quién habla? Disculpa. Carmen. Dime, Carmen. A ver, chicos, cuando yo comparto pantalla no veo quién está hablando. Por favor, cuando participan, me dicen o me mencionan, soy tal persona y deseo participar. ¿Sí? Por favor, ¿ya? A ver, recuerden que para mí la asistencia es quién participa. A persona que yo no escucho participar o que cuando yo llame más de una vez y no me responde, para mí está ausente durante mi clase. Ya no está asistiendo. A ver, cuando nosotros hablamos de planos de lenguaje, hablamos sobre dos factores, de lengua y del habla, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a diferenciar cuándo qué es lengua y qué es habla. Si será común, si será algo recurrente o a qué haremos referencia, ¿no? Ya. A ver, dentro de lengua mencionamos que la lengua va a ser aquel conjunto de sonidos o sistema de signos verbales, ¿ya? Que van a ser propios de una comunidad en específico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser producida socialmente como consecuencia de convenciones entre sus integrantes. ¿Qué quiere decir ello? Que va a hacer o que va a sufrir transformaciones o modificaciones, pero propios del lugar, que se esté realizando en dicho lugar, ¿ya? Eso es la lengua, ¿ya? Que se va a desarrollar en un lugar en específico, ¿no? Porque de una comunidad, por ejemplo, o de un lugar, se podría decir, no van a hablar el mismo o van a hablar el mismo idioma, pero no con las mismas modificaciones, ¿ya? A eso se refiere. ¿Y cuáles son las características de la lengua? Son las siguientes. Va a tener 4 características fundamentales. Uno, como dice su teoría, ¿no? Que la lengua va a ser propio de una comunidad, ya que es un sistema de signos, va a ser social. ¿A qué llamamos que es social? Es cuando hacemos referencia en que solo se va a verificar y se va a manifestar en una sola comunidad, ¿ya? Que va a ser propio de dicho lugar. No va a ser hablado o quizás, mejor dicho, ¿no? Las transformaciones o las modificaciones que se vaya a tener se va a desarrollar en una sola comunidad, en un solo lugar donde ha nacido esa lengua, ¿ya? Es teórica, ¿por qué? Porque su aprendizaje y su manejo de la lengua va a necesitar ¿de qué? Del estudio. Por ejemplo, el español. El español tiene ciertas modificaciones al pasar de los años, ¿cierto? Se hablan sobre nuevas palabras, se dice cómo se escriben, entonces está basado en un estudio, ¿ya? Para su manifestación. Ahora, también es más o menos fija. ¿Por qué decimos que es más o menos fija? Es porque el sistema de signos que lo van a conformar va a estar aparentemente estático. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentemente va a estar estático en un tiempo en específico, ¿no? Por ejemplo, como les decía, del español, hay un tiempo en el que no aparecen nuevas palabras, no se modifica absolutamente nada, pero es en un transcurso de tiempo largo que pareciera que ya el español se habla con todos los estudios que se ha realizado ahora, pero no es así. Sin saberlo, nosotros vamos a ver que al pasar de los años va a aparecer nuevas letras o va a aparecer nuevas palabras en las cuales se va a modificar, ¿ya? Sus expresiones, su uso, van a aparecer nuevas estrategias de cómo nosotros debemos hablar, ¿ya? Por eso dices más o menos fija, aparentemente, ¿no? Que no sufre transformaciones continuas. Luego es psíquica, ¿por qué? Porque se va a localizar en nuestro cerebro, ¿ya? Donde las imágenes acústicas no van a asociarse con o se van a asociar con conceptos. ¿Qué quiere decir ello?
que cuando nosotros, por ejemplo, digamos mesa, la imagen acústica que llega a nuestra cabeza va a ser una mesa de que quizás nosotros hayamos visto por última vez, ¿no? Si yo haya visto una mesa, por ejemplo, de vidrio, cuando a mí me dicen aquella mesa es bonita, entonces en mi mente voy a estar imaginándome una mesa de vidrio, ¿cierto? Por eso dice que la lengua es psíquica, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo comprender? ¿Chicas? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la lengua? Son 4. Es social. ¿Por qué? Porque se manifiesta en una comunidad. Es teórico. ¿Por qué? Porque su aprendizaje y manejo requiere de estudios. Es más o menos fija. ¿Por qué? Porque aparentemente está estático en una época determinada y es psíquica porque todo se localiza en nuestro cerebro. ¿Ya? Luego tenemos el habla. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? Que el habla va a ser la materialización. En la lengua es todo psíquico, todo en la cabecita. El habla va a ser la materialización de la lengua, donde cada individuo, en su acto de voluntad e inteligencia, de acuerdo a su necesidad o interés, va a emplear el sistema de signos de manera peculiar. ¿Qué quiere decir? De manera individual, con sus propias características de cada persona. Ya a eso se refiere. Ya, yo puedo conocer el español, ustedes también lo conocen, pero ustedes lo hablan de una distinta manera que yo, no lo hablan de la misma manera que yo esté hablando. ¿Ya? A eso se refiere. Asimismo, va a tener también 4 características de las cuales los voy a poder identificar, ¿no? Uno, que el habla va a ser individual. ¿Por qué? Porque se va a manifestar de uno mismo, ya se manifiesta de cada persona, se va a diferenciar en eso de lengua, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Porque se manifiesta en cada integrante de la comunidad lingüística como una expresión particular y propia que solo posee el individuo. Como les decía, ¿no? Yo puedo saber el mismo idioma que ustedes, pero no lo voy a manifestar o no lo voy a hablar de la misma manera que ustedes. Ya no voy a tener los mismos vicios de dicción, no voy a tener la misma expresión, o quizás yo puedo expresar una frase de las cuales ustedes lo interpreten de otra manera. Entonces, es propio, característica de cada persona. A eso se refiere. ¿Ya? Luego nos dice que habla también es práctica. ¿Por qué? Recuerden que la lengua decía que se tenía que estudiar, ¿no? El habla es práctica ya que es el medio más usual y eficaz de la comunicación, ¿ya? ¿Qué quiere decir con ella? Que nosotros nos comunicamos a través del habla, por eso dice que es práctica. Luego dice que es variable, ya que va a obedecer al interés o necesidad de cada emisor. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros, las frases que nosotros vamos a usar, lo vamos a usar de acuerdo a a lo que nosotros queramos manifestar, ¿ya? El cual que dice que va a estar determinado por su cultura, por su experiencia y su emotividad. Nosotros o ustedes, por ejemplo, no van a hablar igual que quizás un niño de 10 años o hablarán igual que ellos. No, Miss. No, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, no tienen la experiencia o no tienen todavía la cantidad de palabras que nosotros ya hemos venido conociendo a través del tiempo, ¿cierto? Ellos recién están en ese proceso. Por eso dice que es variable. ¿Variable por qué? Porque cada individuo lo va a modificar de acuerdo a su interés, de acuerdo a lo que le convenga, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, luego dice es psicofísica. ¿Por qué es psicofísica? ¿Qué quiere decir ello? Cuando decíamos de la lengua decíamos que era psíquica. Aquí es psicofísica. Dice, ¿por qué? Porque va a implicar la codificación. Ya recuerden, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, dijimos que el emisor es quien codifica, ¿cierto? Quien arma el mensaje. ¿Ya? Entonces, acá ¿qué dice? Porque implica una codificación en el cerebro, una actividad mental, ¿ya? Y también constituye una articulación con la participación
de los órganos del habla y demás órganos, ¿ya? De cómo nosotros, cuál es ese proceso para llegar a hablar, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son las características? Son 4. La diferencia, ¿cuál es entre lengua y habla? Que uno es mental y el otro es práctico, ¿ya? Se desarrolla o es física, mejor dicho, ¿ya? Que se va a poder visualizar o se va a poder identificar, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo comprender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Miss, la lengua es lo que habla, ¿no, Miss? La lengua sí. No, el habla es lo que se manifiesta, lo que nosotros, cómo hablamos, cómo nos expresamos. La lengua es aprendida psicológicamente, psíquicamente se podría decir. Por eso decimos, ¿no? Que la lengua es psíquica, el habla es práctica o física, ¿ya? Porque eso ya se manifiesta. La lengua se localiza en nuestro cerebro, ¿no? Ya, Miss. Ya, muy bien, muy bien. En base a lo que acabamos de conocer sobre lengua y habla, vamos a tocar el tema del multilingüismo, ¿ya? ¿Qué será el multilingüismo? ¿Mm? Es complementario este tema de lo que acabamos de ver ahora. A ver, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué observan, chicas? Observo caritas tristes, alegres, molestos. Aburridos, asustados, frustrados, enojados, orgullosos. Muy bien, ¿qué más observan? Sorprendido, decepcionado, avergonzado, orgulloso, asustado, aburrido, frustrado, enojado. Y ya, ¿solamente observan caritas? ¿Solamente observan caritas? No. ¿Qué más observan? Las letras. ¿Letras también? Sí. ¿Qué más observan? ¿Qué tipo de letras están observando? ¿Letras o palabras? Palabras en Palabras. inglés y en castellano. Ajá, en inglés. Es A ver, quechua, en profesora. español tenemos es el quechua, ¿cierto? Por ejemplo, a la carita sorprendida le decimos uticayashka, decepcionados sonconashka, avergonzado pencarisca, orgulloso cusichasca, asustado mancharisca, aburrido piñañashka, frustrado coyuchasca y enojado piñasca, ¿cierto? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Del quechua. Del multilingüismo, chicos, del multilingüismo. ¿De qué es eso? ¿A qué hacemos referencia? A la gran variedad de idiomas o de idiomas, se puede decir, que vamos a conocer en nuestro Perú. El quechua, o solamente el español y el quechua es propio del Perú. ¿O son las dos únicas lenguas que se hablan? No. Hay muchas. Hay No. muchas. Hay muchas más. demasiadas, hay una gran variedad. Entonces, el multilingüismo, ¿qué es? Es la existencia de varios idiomas que se van a hablar en un mismo país o región geográfica, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, acá en Perú se habla... A ver, apaguen sus micros, por favor. A ver, aquí en el Perú nosotros tenemos una gran variedad de lenguas, de habla, ¿verdad? De idiomas, mejor dicho. ¿Qué tenemos? Que tenemos la existencia de varios idiomas. Por ejemplo, el shipibo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué lenguas más? ¿Qué lenguas más tenemos, chicos? ¿Qué lenguas Aymara. conocen?
El aymara, el quechua. aguajú, Ya, el aguajú, ¿qué más? ¿Qué lenguas conocen, chicas? A ver. Joana. 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 A ver, Macedonia. Miss, hay del quechua, del aymara, del jataru, Ya, a ver, Macedonia, ¿de dónde eres tú, linda? de Huánuco. Huánuco. ¿Y en Huánuco qué idioma hablan? Más Aparte, aquí en Huánuco ¿no? hablamos del español, el quechua. Ya. Pero es un quechua central, quechua sureño. Quechua central es Miss. Ya, porque no es el mismo que quizás nosotros hablamos aquí en Huaraz, ¿no? No, Muy, Miss. solamente el quechua y el español hablan en ahí, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Milena, El español. ¿de dónde eres, Milena? La libertad. De La Libertad. ¿Qué idiomas hablan ahí? Puro español nomás. Mayormente español, ¿verdad? Sí. No hablan mucho, ¿no? Ya, muy bien. Sí. Yane Julca, Español y quechua, Miss. ¿de dónde eres, Yane? De Pomabamba. De acá de Pomabamba. Ya. El quechua y el español. Ya, muy bien. Carmen. Carmen, ¿de dónde eres? Huamachuco, Huamachuco. ¿Y qué idiomas hablan ahí? español. ¿Solamente el español? Sí, Solamente el español, ¿cierto? sí, sí. Huamachuco. Ya. Erlita. ¿De dónde eres, Erlita? Erlita. soy de Jaén. Jaén. ¿Y de qué idiomas hablan ahí? ¿Qué lenguas? ¿El español? ¿Solo el español? ¿No Ujú. hay influencia de ninguna otra lengua? Bueno, cuando he vivido en Tarapoto sí, pero acá en Jaén no. Ya. Ya, muy bien. Daisy. Sí, Miss. ¿De dónde eres, Daisy? San Martín. Ya, de San Martín. ¿Y qué lengua hablan ahí? ¿Qué idiomas? Español y shipibo. Español y el shipibo. Ya, el español, el shipibo. ¿Qué más? ¿Qué lenguas más escuchas por ahí que hablen? Aparte de ello, ¿no? El aguaruna. El aguaruna. Hay influencia todavía de esos idiomas, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, nosotros somos propios de distintos lugares, ¿cierto? Y cada lugar tiene en específico un tipo de lenguaje, un tipo de idioma, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros no vamos a expresarnos a hablar. Yo, por ejemplo, puedo aprender quizás a hablar shipibo, ¿ya? Pero quizás no voy a manifestar o no voy a hablar de la misma manera que quizás alguien que haya crecido en la selva y que hable desde su nacimiento el shipibo, ¿cierto? No voy a manifestar de esa manera, ¿ya? Ahí hay esa diferencia entre lengua y habla, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el multilingüismo, que hace referencia a la existencia de varios idiomas, ¿ya? De ello va a tener
vamos a tener dos tipos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿ya? Del cual se les conoce como lenguas amerindias a aquellas lenguas nativas o vernáculas que son propios o que existen en el Perú desde antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Esas son las lenguas amerindias, que son, es solamente la separación de estos dos tipos de lenguas es dentro del Perú, ¿ah? No quiero que lo confundan, que quizás en otro lugar hay. También será, pero no se va a diferenciar quizás en estos dos grupos, ¿no? Ya, lenguas amerindias son aquellas lenguas nativas y vernáculas que existen antes de la llegada de los españoles, mejor dicho, que han sido creadas en nuestro país, ¿ya? Antes que ellos nos invadan. Se va a separar en dos grupos, región selva, región andina o sierra, ¿ya? Y las lenguas no amerindias son aquellas que ya van a existir después de la llegada de los españoles, porque ellos van a traer nuevas lenguas, van a llegar invasores, ¿no? Por ejemplo, italianos, españoles, gracias a ellos, por ejemplo, hablamos o en base a consecuencia de ellos, por la llegada de ellos, es que hablamos el español, si no nosotros quizás hubiésemos estado hablando el quechua o todas esas lenguas que existen antes de ellos, ¿no? Y las lenguas no amerindias, como les decía, son aquellas que ya existen después de la llegada de ellos. Va a llegar el japonés, el español, el italiano, el inglés, ¿cierto? Son todas ellas, todas las lenguas extranjeras, se podría decir, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una gran variedad de lenguas amerindias que existen en nuestro país, ¿no? Pero que al pasar del tiempo han venido desapareciendo debido a su falta de hablar, ¿no? De propagarlo, de mencionarlos. Por ejemplo, el quechua, hasta el momento, ahora todavía sí se habla el quechua por algunas personas. ¿Por qué? Porque hay abuelitos todavía que están inculcando esa lengua, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas se habla el aguajún, el huampis, el quechua chachapoyas, ¿ya? No es el quechua que nosotros conocemos o que quizás aquí en Huaraz se conoce. En Ucayali, por ejemplo, tenemos al shipibo, a la xaninca, el yine, el cacataibo, el amahuaca, el cachinagua, el yaminagua, el culina, el charanagua o el aguajún, ¿ya? En Ucayali. Ustedes notan acá, ¿dónde se habla la mayoría de lenguas? ¿En qué lugar? ¿En qué región? Español, Miss. No, ¿en qué región se habla más variedad de lenguas? Ay, ¿en qué región? Bueno, en la selva creo, San Martín. En el cuadro que están observando. Loreto, Miss. En Loreto. Por ejemplo, acá hay una gran variedad de lenguas que son, por ejemplo, el secoya, el orejón, no sé si habrán escuchado ustedes. Algunos me dijeron que son de la selva. El cocama, el cocamilla, el omagua, el arabela, el iquito, el taushiro, el ticuna, el condoshi, el yagua, el capanagua, el uririna, ocaina, y así hay una gran variedad de lenguas en Loreto. En Madre de Dios es menos, en Junín también se habla por lo menos 4 lenguas, 5 con el español. En Huánuco, por ejemplo, hablamos o se habla también el axaninca, el shipibo, el cacataibo y el yanesha, ¿ya? En Cerro de Pasco tenemos 2 lenguas, el axaninca y el yanesa. En San Martín, ahí me dijeron, creo una de ustedes es de San Martín. El shawi, el quechua que hablan ahí es el quechua de Lamas, ya el quechua selvático, se podría decir. Y el aguacún. En Cusco, por ejemplo, se habla también el axaninca, el aracbut, el yine y el quechua del Napo, ¿ya? De influencia del Napo. Y en Cajamarca se habla el aguajún, y en Ayacucho el
Ashaninka. La mayoría de estas lenguas son selváticas, ¿no? Que son propios de la selva, que es donde hay la gran variedad o mayor cantidad de lenguas, ¿ya? Acá, por ejemplo, les muestro un pequeño cuadro del cual se separan, ¿no? Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Por ejemplo, las lenguas amerindias, como les decía, se separan en dos grupos, amazonas y andinas, en donde en las andinas vamos a tener dos familias nada más, la familia del quechua y la familia del aru. En familia del aru tenemos al aymara y al cauqui, que es el jacaru, ¿no? Mientras que en la Amazonas vamos a tener más de 16 familias de lengua, ¿ya? Es la mayor cantidad de lenguas, es donde se habla, es en el Amazonas. ¿Qué región? En Loreto, ¿ya? Mientras que las andinas solamente son dos, ¿no? El quechua y el aru, que es el aymara. Y las lenguas no amerindias, bueno, es la gran variedad de lenguas que han venido apareciendo a través del tiempo, ¿no? De las lenguas amerindias hay muchas que ya se han ido perdiendo, ya no se hablan. ¿Por qué? Por la falta de hablar, ¿no? Es propio de ello, ¿no? Que ya nosotros, por ejemplo, muy poco ya lo mencionamos, muy poco lo hablamos, ya no lo mencionamos. Por ejemplo, el quechua no lo compró. Muchos de nosotros ya ni siquiera nos han hablado en quechua. Entonces, si lo hemos venido aprendiendo es escaso, como otras personas que sí han crecido hablando el quechua y que lo manejan muy bien, lo hablan como el español, ¿cierto? O, por ejemplo, el shipibo, muchos de ustedes quizás no les han enseñado ni conocen cómo es la lengua del shipibo, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes sabe hablar una lengua selvática o no? O del Amazonas. ¿Alguno de ustedes conoce o no, chicos? Yo no conozco mis. ¿No conoce? A ver, si voy a escuchar este audio. Me avisan, por favor. Voy a compartirles un video para que les quede un poquito más claro respecto al multilingüismo, ¿ya? Pero recuerden, ¿en qué región se habla mayor cantidad de lenguas? Loreto. En Loreto. Loreto, muy bien. Y la lengua más hablada es el quechua, ¿ya? A ver, por favor, apaguen sus micros. Hace rato estoy escuchando ese sonido. Joana, por favor. A ver, me avisen, por favor, si ya... ¿Escucha? No, Miss. No, Miss, no se escucha el audio. No se escucha el audio, Miss. De varias culturas, y este es el caso Ya, a ver, ahí van a escuchar. ¿Ya? A ver, les voy a compartir el audio para que escuchen, ¿ya? Apaguen sus micros, por favor, Joana. No se escucha nada. lenguas en un mismo país o territorio. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio,
puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico. También la concentración de varias culturas en la región, es el caso de la selva peruana. Eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando huestes. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la comunidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales su castellano, quechua, aymara, los aborígenes donde predomina. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano. Por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia Amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacar cauqui, que se habla en Yantus, y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra al idioma quechua, anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chile. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura vocálica, pues solo emplea tres vocales, a, la, i, y la. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene el Ashana, Achireña y el El Huitoto contiene al Mora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y la Huacuna. Y el Pano contiene al Cachivo y Chiví. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano produjo evolución obtenido con influencia de dichas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe, y la palabra proviene del inglés. Provienen de la palabra guerra, proviene del alemán. Muy bien. Hasta ahí. Queda entendido, chicos. No tanto, porque se escuchaba más ruido que otra cosa, Miss. Sí, ¿no? A ver, les voy a explicar. A ver, ¿qué quiere decir? Acá no se especifica mucho de lo que es o cómo es que se desarrolla el multilingüismo. Hay una parte que decía que el multilingüismo se va a desarrollar también por migrantes, ¿cierto? ¿A qué llamamos migrantes, chicos? ¿A qué llamamos migrantes? ¿Qué será un migrante? Chicas, necesito que participen.
¿A qué llamamos migrantes, chicas? Lo que ha sucedido, por ejemplo, con los venezolanos. Erlita. Dígame, Miss. ¿A qué llamamos migrantes? Migrantes que vienen de una ciudad a otra ciudad, así sin papeles, sin nada. Exacto, migrantes. ¿Pero migrantes sucede de un país a otro nada más o también de un mismo país? Carmen, También de un mismo país, De un Miss. país. de un mismo lugar, ¿cierto? Por ejemplo, yo vivo en Huaraz y si quisiera hacer algo en Lima y quiero irme a vivir a Lima, ¿estoy migrando o no? Sí, Miss. Exacto. Sí, exacto. Estoy migrando. Entonces, también hay variaciones o hay multilingüismo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo hablara el quechua nada más, al migrar, ¿qué estoy llevando a Lima? ¿Qué ¿Cómo estoy llevando a dijiste, Lima? Miss? ¿Qué estoy llevando a Lima yo al migrar? Por ejemplo, de Huaraz me voy a Lima. ¿Qué estoy llevando yo al hablar yo solamente el quechua? ¿Mm? No sé. ¿No? El idioma, pues chicos, por ejemplo, si yo me voy a ir a Lima, en Lima habla la mayoría el español, ¿cierto? Entonces yo al irme a Lima, solamente comunicarme por quechua, voy a llevar ese idioma, ¿cierto? Y así se va a ir propagando. Pero en base a ello también hay ciertas consecuencias que nos decía en el video, que era la diglosia, ¿cierto? ¿Qué es la diglosia? El creer que hay una lengua superior a otras, ¿cierto? Que le toman mucha más importancia. Es ahí donde nos mencionaba que ya por el hecho de que ya muchas personas no lo hablan, una de las lenguas, que es el puquina, ha desaparecido por completo, ¿cierto? Ya que, por ejemplo, en el Perú en sí es un país multicultural y plurilingüe. ¿Por qué multicultural? Porque tiene una gran variedad de culturas, y plurilingüe porque tiene una gran también variedad y mayor cantidad de lenguas que se hablan, pero que han venido desapareciendo por la falta de práctica, ¿no? A ver, apaguen su micro, por favor. Me lo activan solamente para hacer ruido, más no para participar. ¿Mm? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el castellano, el quechua y el aymara. Como les decía, vamos a tener dos grupos, que es la amerindia y no la amerindia. En la amerindia, 3 familias, el aru con el quechua y el amazonas, el aymara que se habla en el altiplano, nos decía que en Perú y en Bolivia, el jacaru en Yauyos, que es un distrito también que queda yendo por Lima, si no me equivoco, el cauqui. Luego tenemos al quechua, que se habla también en el Cusco. A ver, el quechua, que es el idioma más hablado o que tiene mayor cantidad propio del Perú, es ágrafa y trivocálica. ¿Por qué será ágrafa? ¿Mm? Chicos, ¿por qué será ágrafa? Porque no se sabe exactamente la escritura del quechua, ¿cierto? En base a los estudios que han venido desarrollándose, sí ya se conoce más o menos a qué se refiere una palabra o cómo se escribe, pero falta todavía, ¿no? No es como el español. Luego tenemos que es trivocálica, ¿por qué? Porque solamente dentro del quechua se van a mencionar o se van a hablar con 3 vocales. ¿Ya? Y las amazónicas, ¿no? Que vamos a tener las 14 o 16 familias dentro de el Amazonas, ¿ya? Muy bien, chicas. ¿Hasta ahí me llegaron a comprender? ¿Cuál es la región donde más se hablan la gran cantidad de lenguas? Loreto, Miss. En Loreto. ¿Ya? ¿Cuántas familias tenemos en el Amazonas? ¿Cuántas familias tenemos? Lo acabo de mencionar. Macedonia. ¿Cuántas familias tenemos en el Amazonas? 2, Miss. 2 familias nada más.
13, Miss. 16 familias, chicas, lo acabo de mencionar. 16 familias, ¿ya? Y en la andina tenemos 3, ¿cierto? El quechua, el aru, ¿y qué más? Falta uno, chicas. Aymara, Miss. Tenemos al aru, que está compuesta por 3, que es el aymara, el jacaru y el cauqui. En el quechua tenemos al quechua nada más, ¿cierto? Son 2 familias andinas, ¿ya? Donde el aru se compone en 3, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí me deja comprender, chicas? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicas. Espero sinceramente que les haya quedado claro el tema del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Igual, Miss, Dios le bendiga.